18:43 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Voy a hablar un poco acerca de lo que ha quedado un poco relegada Cristina, y bueno, ha sido noticia ya que ha dicho hace 2 días en el Instituto Patria algunas frases desconcertantes, ¿no? Que llaman mucho la atención, cómo hace para mutar, ¿no?, políticamente y de acuerdo a los tiempos políticos, ¿no? Porque ahora tenemos un nuevo gobierno y parece que, a pesar de que Cristina se pelea por las redes con el presidente, se intercambian tweets durante 2 días o 3 días acerca de lo que ha sido el aumento automático de algunos sueldos. Recordemos la misma Cristina que estuvo callada durante todo el gobierno en la que fue vicepresidente. Estuvo callada, por supuesto, estuvo callada. O sea, era impresionante el nivel de silencio que manejaba esa mujer, siendo vicepresidente. Y de eso es lo que justamente quiero decir, ¿no? Porque yo me pregunto, Cristina, ¿dónde estuvo en 21 años de kirchnerismo? En 16 años de kirchnerismo, perdón, porque un gobierno de Néstor, dos de ella, y tenemos uno de Alberto, el más nefasto de todos, ni hablar, lejos. Bueno, en realidad son todos por igual, pero porque cada uno aporta el mal en su tiempo. Y acá es... bueno, lo que yo digo, la frase, ¿no?, que llama la atención, de que el peronismo no es progresista, dice. Y yo digo, claro, el peronismo, dice, no es progresista. En sí, la frase es correcta. Ahora, ella, el kirchnerismo es progresista. Y ella sí fue kirchnerista progresista como Néstor desde el principio. Por lo tanto, no sé de qué peronismo hablan. No sé, porque en su momento también... Claro, levantan las banderas del peronismo cuando necesitan votos, cuando necesitan ir a las elecciones, cuando necesitan dar un discurso político importante, y desempolvan a Eva y a Juan Domingo Perón y los ponen como en la cartelería, ¿no? Bueno, eso es lo que me llama la atención por un lado. Y por otro lado, ella dice que un laburante que se levanta a las 5 de la mañana no puede volver a su casa y ver que su vecino que cobra un plan gana lo mismo que él. ¿Dónde estuvo Cristina entonces? ¿Y qué fue lo que hizo ella durante sus gobiernos? ¿Quiénes son el Congreso que ella dirigía, ¿no? ¿Cuáles son los bloques kirchneristas que fueron los que votaban este tipo de leyes? ¿Los que promovían este tipo de políticas? ¿O quieren el kirchnerismo que dice ser peronista cuando le conviene que hablemos entonces de las leyes progresistas que ellos votaron durante estos gobiernos? Como la Ley de Educación Sexual Integral en 2006, que luego la aplican con fuerza durante el gobierno de Alberto, la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010, la Ley de Identidad de Género en 2012, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, la Ley de Lenguaje Inclusivo en 2022. Si esto no es progresismo en estado puro, entonces, ¿qué es? ¿Qué han sido estos gobiernos que son los que más impulsaron esa deconstrucción de la historia argentina? Los que modificaron la historia argentina. Y eso está claro desde el momento en que llega Néstor Kirchner con un relato y se posiciona en ese relato en favor de los derechos humanos, del famoso negocio de los derechos humanos. Desfinanciaron, atacaron, denigraron a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en general durante todos sus gobiernos. Buscaron siempre favorecer a los delincuentes, donde ellos ganan siempre en las cárceles, por encima de los trabajadores. Tenían todo el control a su favor de los medios de comunicación, que eran altamente progresistas, o no me van a decir que Página 12 a medios como C5N, ¿qué son? Tradicionalistas, peronistas, un purismo peronista genuino. Se alinearon con todos los movimientos feministas y vinculados a los actores kirchneristas en el país durante todos sus gobiernos. Entonces, no se entiende, aunque sí, Cristina es bastante viva en ese sentido, siempre sale gambetea, digamos, para donde le conviene, como en el fútbol. Y esto es lo que ha significado el kirchnerismo durante tantos años, lo que ha significado Cristina. La misma que le dijo a Duhalde que mientras se trasladaban los restos de Juan Domingo Perón, allá por, si no me equivoco, 2003, 2002, ella dijo que por este viejo de mierda no pongo un peso, que era $1 en aquel momento prácticamente.
esa es la imagen, ¿no?, real de lo que es el kirchnerismo y de lo que ella representa, de lo que representó Néstor Kirchner. Por eso digo, modificaron la historia a su antojo como ellos quisieron. Y ese es el problema del pueblo argentino y de la actualidad, de las nuevas generaciones que tampoco entienden lo que ha sido esa historia. Han sido los gobiernos más progresistas incluso por encima de la época del macrismo, por encima incluso, salvo el macrismo en los últimos 2 años que sí, se inclinó altamente por el progresismo con todo tipo de leyes de cuestiones de género, sobre todo en la educación, sobre todo durante el gobierno de la provincia en Cava, de Larreta, y esto ha representado lo que ha sido y lo que es Argentina actualmente, ¿no? Y por eso el pueblo argentino buscó un cambio y se inclinó en un 56% por lo menos en decirle no a esas políticas progresistas, no a estos planes sociales donde, como dice Cristina, ¿no?, una persona que se levanta a las 5 de la mañana y vuelve y ve que alguien te arruina el país. En su momento dijo Perón en los años 70, en una entrevista grabada, donde dice: no puede ser un país, una comunidad que no produzca ni siquiera lo que consume, porque una comunidad que no produce ni siquiera lo que consume es una comunidad que no va a ningún lado. Lo decía en la década del 70. Bueno, después llegó el radicalismo, ¿no?, con las famosas caja PAN, después en la famosa vuelta de la democracia, después del proceso militar, donde la famosa caja PAN, ¿no es cierto?, lo que significó también el principio, ¿no?, de todo esta fuertemente, ¿no?, dentro de la democracia, lo que es el clientelismo político, ¿no?, aquellas cajas PAN de Plan Alimentario Nacional, ¿no?, famosas por ahí. Esta historia no se cuenta, ¿no?, como fue Alfonsín, el padre de la democracia. Por ahí se tratan de evitar las críticas, ¿no?, en este sentido. Y ya por nombrar 2 críticas, ¿no?, lo que dijo, más allá de no voy a hacer un juicio de valor sobre estas 2 personas, Antonio Cafiero en su momento allá que era gobernador de Buenos Aires en 1987, donde dijo que las cajas PAN eran limosnas que enturbian la mente de los argentinos, ¿no?, ya en aquella época, fines de los años 80, y María Julia Alzogaray, época también, ¿no es cierto?, del menemismo, que declaró que en la caja PAN, el PAN era este programa culpable de una generación de niños del Estado. Al recibir alimentos de manos del Estado y no de sus padres, se cambia fundamentalmente su estructura psicológica y no podemos esperar que tengan la dosis necesaria de energía y actividad individual que es fundamental para impulsar a este país hacia adelante. Bueno, sin hacer un juicio de valor sobre esta gente, en estas frases tienen razón, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ha sido lo que ha dejado esta historia en Argentina y por qué estamos como estamos hoy, ¿no? Y Cristina, la demagogia y esta idea de nuevo, ¿no?, de mimetizarse, de mutar en el populismo, queriendo hacerse la derechista, ¿no? Parece que quiere hacerse la derechista en este momento. No ha sido más que una de la más corrupta, los gobiernos más corruptos que ha tenido Argentina y los que han destrozado el país desde las fuerzas de seguridad, las fronteras. Todas las generaciones las han destruido desde que ellos llegaron al poder y nos han dejado así, en estas condiciones. No hay nada peor que lo que ha sido el kirchnerismo. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.